Muchas gracias, señor presidente. Agradezco mucho que aún tengamos oportunidad de escucharnos, y creo que con esta actitud positiva que hemos visto en momentos anteriores, seguramente que esta propuesta tendrá éxito. Vengo ante ustedes a presentar una adición al artículo 9 de la Ley de Impuestos sobre la Renta para crear un impuesto de control a las empresas generadoras de los más altos ingresos en México. Miren ustedes, compañeras y compañeros, según datos del SAT, existen 22 consorcios en nuestro país que representan a 511 empresas, las que generan anualmente 5 billones de pesos. 5 billones de pesos. Estas empresas pagan al fisco el 1.7% de sus ingresos brutos, lo que representa 85,000 millones de pesos. Es una cantidad muy baja. La propuesta que tiene mi fracción es que podamos establecer un impuesto de control del 5% a esos ingresos brutos de esas empresas, con los cuales estaría aportando 250,000 millones de pesos. Esto nos daría, por supuesto, para cubrir, por ejemplo, y no cobrar la homologación al IVA en las fronteras, los 17,000 millones de pesos que se pretende obtener con ello. Y nos daría para cubrir muchísimas otras necesidades que no se le cargarían a la sociedad en su conjunto, sino a estas empresas. Pero permítame hacerles una reseña de la historia de este impuesto, porque justamente se cumplen 100 años. En 1913, en los Estados Unidos de América, se implantó de manera permanente el impuesto al ingreso. Ese gravamen fue diseñado para las empresas generadoras justo de los más altos niveles de ingresos, y por supuesto no fue pensada en gravar o incidir en los salarios o ingresos de empleados, labradores, campesinos u obreros. Con el tiempo, ese gravamen fue copiado en nuestro país sin observar importantes diferencias, particularmente las de educación, nivel de preparación técnica de la mayoría de la población y sobre todo de la enorme diferencia de sofisticación financiera de los contribuyentes de aquí y de allá. Al llegar a México, este impuesto no se amoldó a las diferencias esenciales de su población fiscal. En su raíz y origen, ese impuesto resultaba justo, además de ser proporcional y equitativo, dado que se orientó a gravar más a quienes más percibían, es decir, más allá de calificar la riqueza y a los ricos, se estableció sobre un parámetro objetivo, transparente y no discriminatorio. Solo miraba al ingreso, a la riqueza percibida y recibida. Cuando empecé a socializar esta propuesta con compañeras y compañeros de otras fracciones, encontré simpatía en ella. Veíamos que en efecto teníamos que gravar a quienes más tuviesen ingresos. Eso es proporcionalidad. Pero también me encontré con que había quien opinaba que gravar con ese 5% de ingresos a esas empresas las ponía en riesgo de quiebra. Y sostenían incluso
que muchas de esas enormes empresas trabajaban con el 2% de ganancias. Pues ¿quién les cree eso? Si con el 95% de ingresos no son empresas redituables, pues entonces que cierren, simple y sencillamente. Pero claro, por supuesto, aquí hay enormes intereses. Esas empresas no son las más grandes necesariamente por ser más productivas, sino por los beneficios que han recibido. Con el tiempo, a través de reformas impulsadas por diversos sectores, esos justamente que manejan los grandes intereses de la economía, la ley del impuesto sobre la renta fue pervertida y se desnaturalizó, trastocando su base y concepción fundamental, llevando a agravar un concepto escurridizo, manipulable y poco objetivo, como lo es la noción de resultado fiscal o utilidad fiscal, generando un incentivo igualmente perverso para que los contribuyentes encauzaran su esfuerzo en la creación de deducibles, regímenes especiales y subsidios, creados todos estos mecanismos por los gobiernos del PRI y sostenidos por los gobiernos del PAN. De forma que el resultado fiscal y utilidad fiscal lleva a la base gravable a niveles de los que prácticamente no se paga impuestos o se pagan porcentajes cercanos a cero. Así, la ley del impuesto sobre la renta ya no grava la renta, sino un espejismo que dispersa y pulveriza al ingreso percibido. Nuestra propuesta, la propuesta del PRD, devuelve y rescata la concepción original y regresa al camino de gravar más a quien más gana, no con porcentajes diferentes, sino que en la cantidad que paga, el que más recibe sea mayor a partir de una tasa que es aplicable a todos. El problema aquí es que la mayoría de contribuyentes no tiene acceso a sofisticadas estructuras contables y legales que sí tienen aquellas empresas, que llevan la base gravable a cifras irrisorias que conducen al pago de ese 1.7% sobre ingresos brutos, el cual hoy pagan las empresas que consolidan y que mañana simplemente serán integradoras, mientras el resto de contribuyentes paga cantidades cercanas a la tasa general del 30%, todos nosotros, todas. Tasa general del 30% sobre los mismos ingresos brutos, ya que estos no tienen regímenes especiales ni cuentan con accesos efectivos a los deducibles y demás prebendas que solo pueden aprovechar los grandes contribuyentes mediante el esquema perverso del cálculo del resultado final. También recogí propuestas, opiniones sobre que esta propuesta desde el Senado era inconstitucional. También eso se me dijo. Creo que no han leído bien la Constitución y consideran que sería una violación que el Senado modifique una minuta de ley enviada por la Cámara de Diputados. Se altera base, tasa, tarifa, época u otras características esenciales de los tributos, cuando lo real es que la Carta Fundamental no da exclusividad en tales temas a la colegisladora, solo le da carácter de Cámara de origen y en este caso la nueva ley procede de la Cámara de Diputados, teniendo esta soberanía como Cámara revisora, capacidad de incidir sobre tales aspectos. La propuesta solo modifica un artículo de la nueva ley, el artículo 9. Esta propuesta, que no es un nuevo impuesto, solo establece un piso, solo evita que la manipulación del resultado fiscal se traduzca en una injusta exención de impuestos para quienes con defecto de la ley pagan ese 1.7% sobre sus ingresos brutos. Esta propuesta evita, en resumen, que existan consorcios que burlen la tasa general, llevando la utilidad fiscal casi a cero,
y provee a la República de ingresos muy importantes, gravando la renta, gravando el ingreso, y no una deformación de la misma mediante el abuso de lamentables imperfecciones de nuestra legislación. Compañeras y compañeros, en México es brutal la concentración de la riqueza. Esos 22 consorcios que representan a 511 grandes empresas, de las cuales son dueñas un poco más de 200 familias encumbradas. De ellas salen aquellos nombres mexicanos que forman las listas de Forbes. De ahí sale el hombre más rico del mundo. Así, al amparo de gobiernos en turno, gracias a las enormes facilidades que se les ha dado y avalado por legisladores, que apenas unos cuantos concentran la riqueza en perjuicio de la inmensa mayoría de mexicanos. Compañeras y compañeros del PRI, del Verde Ecologista, este es el momento de poner orden. Es momento de hacer una verdadera ley del impuesto sobre la renta que permita una contribución equitativa. Es momento de que hagamos historia. Yo les invito a que voten por esta propuesta. Muchas gracias.